Rusia los humilló. La OTAN ha vivido una verdadera tragedia cerca de Odessa, uno de sus puertos claves para recibir misiles F-16 han sido arrasados. Este puerto vital para el abastecimiento de armas y material militar para Ucrania era el eje de un ambicioso plan, reforzar la defensa aérea de Ucrania con misiles que serían integrados a los caza F-16. Pero nada de esto sucedió porque ahora ese puerto está destruido. Veamos el siguiente informe. No lo puede creer. Rusia acabó con uno de sus puertos y derribó un plan maestro. Iban a llevar misiles F-16 a un puerto cerca de Odessa. Hace apenas unas horas, el puerto de Yuzhny, en la región de Odessa, fue alcanzado por un ataque implacable de las Fuerzas Armadas rusas. La información proveniente de los mismos combatientes clandestinos de la región, como Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia en Nikolaev, no dejaba lugar a dudas. El objetivo principal de este puerto era recibir cargamento de misiles F-16, parte del arsenal que la OTAN pretendía integrar a la defensa aérea ucraniana. Según se confirmó, un barco estaba en camino, cargado de contenedores que transportaban no solo misiles para estos cazas estadounidenses, sino también material bélico para los sistemas HIMARS de largo alcance. El puerto de Yuzhny, un eje logístico clave, no era cualquier puerto. Durante meses había sido bombardeado de manera constante por las fuerzas rusas, pero este ataque tuvo un objetivo mucho más ambicioso. La OTAN, en colaboración con Kiev, había estado utilizando esta infraestructura portuaria para camuflar barcos de guerra como mercantes. Estos buques, cargados con armas y municiones occidentales, entraban y salían de la región bajo la protección del silencio mediático, intentando evitar los constantes bombardeos que Rusia mantenía en la región. Odessa se había convertido en el corazón logístico del esfuerzo bélico de Ucrania, un punto vital que conectaba el flujo de suministros militares entre los países occidentales y el ejército ucraniano. Pero el ejército ruso, con su inteligencia y precisión, demostró una vez más que su estrategia iba más allá de simples ataques. Sabían dónde golpear y cuándo hacerlo. El puerto de Yuzhny no solo se encontraba en una posición estratégica por su capacidad de recibir cargamentos marítimos, también representaba una de las principales esperanzas de la OTAN para reforzar la debilitada defensa aérea de Ucrania. Con la llegada de los misiles F-16, Kiev buscaba un respiro frente a los devastadores ataques aéreos rusos, que desde hace meses diezmaban sus posiciones y destronaban su capacidad de respuesta en el campo de batalla. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Virginia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mirelvis, un gusto saludarte y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa, quienes nos siguen día a día para analizar los hechos. Pues sí, tal como lo vimos en el informe, el ataque llevado a cabo con misiles de crucero de drones incluso causó la muerte de varios mercenarios y comandantes de la OTAN. Pues según informes estatales rusos, las ambulancias aéreas de la alianza se dirigieron rápidamente a la frontera ucraniana para recoger a los heridos. Pues sí, una vez más, Rusia arrasó. Pero fíjense esto, el representante permanente adjunto de Rusia, Maxim Buyevich, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y donde Rusia es país miembro, fijó posición en defensa de Rusia y dijo que Rusia ha sido víctima en todo esto, porque se han reportado hasta la fecha al menos 122 civiles rusos quienes han sido víctimas de bombardeos ucranianos en las últimas semanas, con 15 muertos y hasta 107 heridos, incluyendo 4 niños. Para que vean este reporte, ¿no?, de lo acontecido, ¿no? Y es que mientras la OTAN insiste en este conflicto y con Biden a la cabeza, hoy salió un pronunciamiento de Donald Trump, quien afirmó que Ucrania podría haber evitado su destrucción si hubiera aceptado cualquier acuerdo de paz. Según él, incluso un acuerdo poco favorable habría resultado en una situación mejor que la actual. Aseguró que ceder un poco habría mantenido intactas tanto la vida como las estructuras en el país. Sin embargo, agregó que ahora es imposible alcanzar un acuerdo, ya que Ucrania ha sufrido demasiado. Es decir, Trump ahora se inclina hacia la paz, pero bajo sus condiciones. Y mientras tanto, Rusia está clara en no ceder,
Pues hoy también el presidente ruso, esto salió también en el portal de noticias ruso estatal, el Vladimir Putin se pronunció al respecto y mencionó que no se puede lograr la paz en Ucrania sin que la otra parte acepte hacer concesiones que sean aceptables para Rusia. Resaltó que no se puede permitir que el enemigo use una tregua para mejorar su posición. Asimismo lo dijo Vladimir Putin. Esto salió publicado hoy en el medio estatal, en donde Rusia se mantiene firme en defender su soberanía como debe ser. Bueno, ya veremos en qué va a terminar todo esto. Así es, Mirelvis. Sí, Virginia. Pero es que, mire, lo curioso de este ataque, o lo novedoso, lo importante de este ataque, no es la destrucción del puerto, porque diariamente noticias como estas rondan en todos los medios de comunicación. Todos los días hay operaciones efectivas con la destrucción de infraestructura crítica en Ucrania. Lo que lo hace relevante es dos cosas. La primera, resalta el nivel de la inteligencia rusa, señores. Aquí jugó un papel fundamental la inteligencia rusa, que pudo detectar a tiempo que la OTAN iba a utilizar este puerto como un suministro constante de misiles para los F-16. Es decir, Rusia frustró con antelación un plan maestro de la OTAN para desplegar misiles 16 en Ucrania. Eso es lo relevante de esta destrucción de este puerto, lo que Rusia pudo detectar a tiempo y lo pudo evitar. Entonces vemos cómo hemos sido testigos de un movimiento militar impresionante por parte de Rusia. Yo puedo decir que este ataque va a cambiar profundamente la dinámica en la OTAN, porque ellos tenían esto como un as bajo la manga. Tratar de introducir camuflajeados por ese puerto misiles para los F-16 y tal vez otro tipo de municiones también. Entonces, que Rusia se haya encargado de destruir estos planes de la OTAN, que ojo con esto era un plan de la OTAN a largo plazo, utilizar esto como una vía de suministro indetectable para Rusia, y que la OTAN pudiera entonces inyectar un aire de aliento a las defensas aéreas ucranianas como una arteria viva usando este puerto. Y esto es una planificación que se lleva a cabo en la OTAN, que ejecuta la OTAN, y lo novedoso de esto es que Rusia puede detectar esto e inmediatamente acciona y frustra el plan de una manera definitiva. Es decir, voló el puerto. Lo detectó con tiempo. Lo detectó. Exactamente, lo detectó al tiempo. Con tiempo. O sea, es una jugada muy rápida, es una jugada bien calculada. Logró destruir no solo la infraestructura crítica, sino también desbaratar todo el esquema estratégico que tenía la OTAN para utilizar a las fuerzas ucranianas para lastimar a Rusia. Entonces, lo novedoso de esto es eso, cómo Rusia puede utilizar su inteligencia militar para detectar a tiempo este tipo de cosas que luego niega la OTAN, pero que ya no puede negar. Ya no puede negar. Ahora, ese barco que venía en camino con las municiones de los F-16, con los misiles, ahora tendrá que buscar dónde va a atracar. Pero ya en ese puerto no existe ese puerto. Entonces, este ataque, desde mi perspectiva, bueno, lo que refleja es que siempre Rusia le va un paso adelante, un paso anticipado a la OTAN, a Estados Unidos, a la propia Ucrania, y que siempre inclina la balanza a su favor.
Sí. Este hecho de haber atacado justo cuando estaban esperando este barco demuestra que no solo tiene la superioridad en el campo de batalla y en el área tecnológica, en el área militar, sino que ahora está manejando la guerra Rusia desde una posición estratégica superior a través de su inteligencia. Ahora, lo importante de esto es entender que la destrucción del puerto de Sumy no solo es esta victoria táctica, sino que es un golpe psicológico directo a la OTAN. Es un golpe psicológico directo a la OTAN. Rusia le está diciendo a ellos, los planes de este ataque que me ibas a hacer con esos misiles, pues ahora te lo frustro. Sí. Te lo frustro y no te doy opción. No te dejo absolutamente nada. Te destruyo todo el plan, volando todo el puerto. Es decir, Rusia eliminó la amenaza. Ni siquiera el barco pudo llegar. Increíble. Quedó completamente neutralizada la situación y lo increíble de esto es cómo Rusia pudo detectar esto, ¿no? Que llevaba meses planeando la OTAN. Vamos a ver la segunda parte del informe y continuaremos con el análisis. La contundencia del ataque no se limitó solo a la destrucción del puerto y la interceptación del barco que transportaba armas. Los informes iniciales también señalaron un ataque coordinado en la infraestructura industrial militar de Ucrania. En Zaporozhye, el ejército ruso, bajo el mando de expertos tácticos, lanzó misiles dirigidos contra la planta de Zaporozhye-Stal, donde las autoridades ucranianas, bajo órdenes directas de la OTAN, habían almacenado equipos militares sofisticados, tanques y vehículos blindados. La planta, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov, fue reducida a escombros tras una serie de detonaciones provocadas por los repetidos impactos de misiles. Se había transformado en un campo de guerra industrial con explosiones que resonaban a kilómetros de distancia. Este no fue el ataque más. Fue un mensaje directo a la OTAN y sus aliados occidentales. La infraestructura militar y logística que alimenta el ejército ucraniano sería destruida sin misericordia. Las operaciones rusas, realizadas con una precisión quirúrgica, buscaban desmantelar el aparato militar que Occidente había construido lentamente para Ucrania. Y el puerto de Yuzhny, con sus cargamentos de misiles F-16 y sistemas HIMARS, era uno de los eslabones más frágiles de esta cadena. Odessa, que ya había sufrido duros golpes en semanas anteriores, era vista como un objetivo vital por ambos bandos. Para Ucrania y sus aliados de la OTAN, mantener el control de sus puertos y vías marítimas significaba poder seguir recibiendo ayuda militar y mantener una línea de defensa contra los avances rusos. Para Rusia, destruir estas infraestructuras era clave para asfixiar a Kiev y debilitar sus capacidades defensivas. Con el puerto de Yuzhny reducido a ruinas, los envíos de misiles F-16, que prometían mejorar la defensa aérea de Ucrania, se desmoronaron antes de siquiera tocar tierra. Este no era el primer golpe ruso contra la logística de OTAN en Ucrania, pero quizás fue uno de los más significativos. A lo largo del conflicto, los rusos habían perfeccionado su capacidad de detectar y atacar objetivos estratégicos ocultos. Los barcos de la OTAN, disfrazados como mercantes, se convertían en presa fácil para los sofisticados sistemas de inteligencia rusos. Cada ataque era un recordatorio de que, pese a la narrativa occidental de invulnerabilidad, Rusia tenía los medios y la capacidad para desmantelar los planes más elaborados de la OTAN. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, fíjense esto, ¿no? Mientras que Rusia sigue atacando con su tecnología de punta y frustró esta jugada de la OTAN en utilizar este puerto de Odessa como su carta bajo de la manga para atacar a Rusia, resulta que hoy salió en el diario estadounidense Bloomberg que Estados Unidos y la Unión Europea van a seguir insistiendo en esto, ¿no? Y desangrando la nación, invirtiendo en armamento para Ucrania,
con una ayuda condicionante del grupo de los G7. Imagínense esto y lo cito textualmente, ¿no? Según Bloomberg, Estados Unidos y la Unión Europea están en las etapas finales de negociación para proporcionar a Ucrania un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares. Esta asistencia incluye un compromiso de Estados Unidos de aportar 20.000 millones de dólares que será coordinado por el grupo de los 7. Sin embargo, la contribución estadounidense está condicionada a cambios en las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. Si no se realizan modificaciones, Estados Unidos podría seguir contribuyendo, pero con una cantidad reducida. Es decir, Biden insiste en reforzar las sanciones. Mientras más sanciones, más está dispuesto a armar a Ucrania. Recordemos que este paquete se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte del G7 para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, que comenzó en febrero del 2022. En junio, los líderes del G7 acordaron utilizar los intereses generados por activos rusos congelados para financiar este préstamo a Ucrania. Es decir, esto lo están financiando con activos rusos. Y mientras que Biden insiste en el conflicto y Rusia está sin duda llevando la delantera en todo, resulta que el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, sigue creyendo que lo van a incluir en la OTAN. Pues hoy también salió publicado en el medio estadounidense, Bloomberg, que Zelensky tiene previsto presentar el famoso plan de la victoria durante una próxima reunión con Biden. Y este plan incluye que lo incluyan en la OTAN. Imagínense esto, ¿no? Parece que no se da cuenta de que esta opción está cada vez más lejos. Y cito textualmente, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky ha estado buscando asegurar un mayor apoyo militar y económico. Y está previsto que presente un plan de la victoria durante su próxima reunión con el presidente Biden. Este plan incluye demandas como una invitación formal para que Ucrania se una a la OTAN, lo que podría fortalecer su posición ante Rusia. Acuérdense que lo que quiere Zelensky con el plan de la victoria es poner fin a la invasión rusa de Ucrania, pero bajo sus condiciones. Pues este plan incluye el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia y además tiene como objetivo fortalecer la posición militar de Ucrania y asegurar apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, y que además le garanticen la entrada de Ucrania a la OTAN. Es decir, la estrategia se centra en presionar a Rusia para que acepte sus condiciones y así asegurar un respaldo militar y económico sostenido. Pues nada más lejos que la realidad, ¿no? Mientras que Ucrania continúa en su defensiva, pues Rusia, como dices tú, Mirelvis, va un paso adelante, y esto lo vimos pues con el acontecimiento en el día de hoy, que enseguida neutralizaron este puerto, en donde la OTAN ya tenía desde hace tiempo, ¿no? Planificado usarlo como suministro de estos misiles. Así es, Mirelvis. Sí, totalmente, Virginia. De hecho, este plan de la victoria de Zelensky ya se ha convertido en la burla, no solo de Occidente, ni de los aliados de Zelensky, sino también hasta del propio gobierno de Zelensky. Ya diputados han salido a descalificar primero el viaje de Putin a Estados Unidos y en segundo lugar han calificado este plan de victoria como el conejo blanco sacado del sombrero del payaso. Es impresionante. Y esto lo dijo un diputado, un propio diputado del gobierno de Zelensky. Entonces, es un plan descabellado, fuera de la realidad, que Occidente no lo va a tomar, no lo va a tomar con seriedad, porque eso no está bajo el marco real de lo que está pasando. Pero sí, lo que se ve es desesperación en la OTAN, se ve mucha desesperación en la OTAN, porque bueno, ya el plan de los misiles fue liquidado por Rusia, también el búnker de operaciones especiales que tenía la OTAN en Kiev fue bombardeado y eliminado por Rusia también, se le acaban las opciones a la OTAN y entonces, bueno, Occidente ha buscado crear un nuevo punto de tensión con Rusia. El ejército estadounidense planea abrir un centro conjunto de control de operaciones aéreas de la OTAN en el Ártico. Y bueno, esto lo van a hacer con uno de los países que se unió a la OTAN recientemente.
La iniciativa fue aprobada por el general Chris Cavoli, jefe del Comando Europeo de Estados Unidos. La introducción de esta nueva instalación militar fue posible gracias a la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Occidente pretende militarizar el Ártico para buscar un nuevo punto de presión, un nuevo punto álgido con Rusia. A pesar, bueno, de la escasez de rompehielos, lo que implica las operaciones navales en el Ártico, bueno, operar en el espacio aéreo de esta instalación militar es lo importante. Los drones estadounidenses ya están realizando reconocimiento en el círculo polar del Ártico y necesitan un centro de control para la coordinación. Y es allí donde este plan entra. La tarea principal del centro será aumentar, digamos, la presencia de la alianza en el Ártico, extraoficialmente recopilar datos, por supuesto, sobre la flota del norte de Rusia. Recuérdense que la flota del norte de Rusia es una flota impresionante, es una flota con un gran músculo militar que Estados Unidos no puede superar por sí sola. Entonces, bueno, extraoficialmente se conoce que ellos van a tener la tarea de hacer reconocimiento en el círculo polar del Ártico y necesitan, pues, datos de la flota del norte de Rusia y monitorear la ruta del Mar del Norte, la ubicación de centros determinados, paradas, pero bueno, en el noreste de Finlandia será la jugada, ¿no? Entonces Finlandia se está convirtiendo claramente en un puesto de avanzada de la OTAN, y esto hay que decirlo, y se está metiendo Finlandia en problemas con Rusia, en muchos problemas con Rusia. Los medios suecos informaron de esta construcción de una base en Laponia que reforzaría la seguridad fronteriza. Y bueno, se conoció también que a finales del año pasado se firmó un acuerdo de cooperación en materia de defensa entre estos países. Entonces, la OTAN intenta buscar otro punto de presión, otro punto que funcione, porque ya Zelensky no da. Nunca cumplió objetivos, nunca estuvo ni remotamente cerca de lo que quería realmente la OTAN. Entonces ahora se están buscando otro frente donde poder acercársele a Rusia, porque no estamos hablando de que esta nueva jugada se trata de una confrontación directa, no, se trata de espionaje, se trata de tratar de buscar datos y de hacer inteligencia y contrainteligencia para tratar de ver qué pueden sacar de la flota del norte. Entonces, esto, por supuesto, uniéndolo a lo que acaba de pasar, pues para nadie es un secreto saber o analizar que este nuevo movimiento se trata de buscar una salida al fracaso de Zelensky, una de las tantas salidas, porque la OTAN anda desesperada, andan cada quien por su rumbo, cada líder occidental anda buscando qué hace. Y bueno, y Estados Unidos decidió con Finlandia avanzar en esto. Esto ya se había anunciado el año pasado, pero ya se está haciendo la construcción y ya los drones estadounidenses están en la zona y ya, bueno, se está materializando todo esto. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Yuzhny también fue blanco de ataques en el pasado. El mes anterior, un potente ataque con misiles Iskander había sacudido la región, destruyendo gran parte de la infraestructura portuaria y las terminales de cereales de Kiev, lo que paralizó el comercio y el abastecimiento en el sur de Ucrania.
Este nuevo ataque fue la culminación de una estrategia que buscaba cortar cualquier esperanza de reabastecimiento para las fuerzas ucranianas. La ciudad de Odessa y su puerto se convirtieron en el epicentro de un conflicto global en el que no solo se enfrentan dos ejércitos, sino dos visiones del mundo. Para la OTAN, la derrota en Yuzhny fue un duro golpe, no solo militarmente, sino también moralmente. El plan de desembarcar misiles F-16 que había sido diseñado para cambiar el curso del conflicto y dar a Kiev una oportunidad de frenar el avance ruso quedó enterrado bajo los escombros del puerto. La superioridad aérea de Rusia demostrada una y otra vez consolidaba su dominio en el campo de batalla y dejaba a la OTAN sin más opción que replantear su estrategia. Pero el daño no se limitó a Odessa. En la región vecina de Ismail, las fuerzas rusas también golpearon centros de producción de drones y barcos no tripulados, creados por las autoridades ucranianas como un intento desesperado por mantener la guerra a flote. Estos ataques coordinados mostraron que Rusia no solo buscaba destruir las infraestructuras actuales, sino también cualquier posibilidad de que Ucrania pudiera recuperar la iniciativa en el conflicto. Con cada golpe, el poderío militar ucraniano se veía más mermado y la OTAN perdía una pieza clave en su ajedrez geopolítico. La importancia de estos ataques no solo reside en la destrucción de material bélico, sino también en el mensaje que envía a Occidente. La OTAN, con todo su poderío militar y tecnológico, no ha podido proteger sus propios envíos y planes estratégicos. Los misiles rusos, ya sea Iskander, Kalibr o cualquier otro, de tecnologías variadas y de punta, han demostrado ser capaces de alcanzar objetivos con una precisión devastadora. Cada nuevo ataque desmoraliza aún más a las fuerzas ucranianas y pone en evidencia la incapacidad de la OTAN para prever y contrarrestar la estrategia rusa. Los analistas militares rusos han sido claros. Este ataque es solo el comienzo de una serie de operaciones destinadas a destruir las arterias logísticas que conectan a Ucrania con Occidente. Los misiles F-16, considerados como uno de los pilares de la estrategia defensiva de la OTAN, nunca llegaron a su destino. Y ahora, con el puerto de Yuzhny en ruinas, el esfuerzo por rearmar a Ucrania se hace cada vez más complicado. El puerto de Odessa y sus alrededores seguirán siendo un objetivo prioritario para Rusia. Cada barco que intente cruzar estas aguas se enfrentará al mismo destino. Los arsenales occidentales serán cazados y destruidos, uno a uno. Consideraciones finales, Virginia. Pues sí, fíjense esto. Mientras que Zelensky insiste en que lo incluyan en la OTAN y Estados Unidos quiere seguir armando Ucrania y desangrando su nación y además forzando la barrera para incrementar las sanciones a Rusia, pues resulta que hoy nuevamente se pronunció el primer ministro italiano en relación a no apoyar el tema de una guerra nuclear. Y esto lo trajo a colación después de que Putin enfatizó la actualización de su doctrina nuclear que justifica el uso de armamento nuclear en el caso de la injerencia de la OTAN en el conflicto. Y cito textualmente: el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini comentó sobre la actualización de la doctrina nuclear de Rusia y afirmó que no desea considerar el uso de armas nucleares, ya que esto marcaría el principio del fin. En su lugar, abogó por una solución pacífica a los conflictos. Además, apoyó el desarrollo de la energía nuclear en Italia para abastecer fábricas, hospitales y escuelas. Recuérdense que en Italia tienen un proyecto que está dando pasos concretos para desarrollar la energía nuclear a pequeña escala utilizando pequeños reactores modulares con el objetivo de diversificar su matriz energética y reducir las emisiones de carbono. Es decir, darle la vuelta, ¿no? Y utilizar esto a su favor, ¿no? De la nación italiana. Pero bueno, lo cierto del caso es que este viceprimer ministro italiano reiteró el apoyo del gobierno italiano al régimen de Kiev, aunque se mostró en contra de permitir que Ucrania ataque territorio ruso. Por su parte, incluso también el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también respaldó esta postura a pesar de una resolución del Parlamento Europeo que autorizaba dichos ataques, afirmando que tales documentos son nulos y sin efecto. Y es que a pesar de esta resolución del Parlamento Europeo que autoriza dichos ataques, se han generado divisiones entre los países occidentales, como muy bien lo hemos dicho en otros informes, ¿no? Y fíjense esto que es algo contradictorio.
Estados Unidos, aunque ha proporcionado apoyo militar significativo a Ucrania, ha mantenido, sin embargo, un veto sobre el uso de misiles a largo alcance como los ATACMS, perdón, y Storm Shadow para atacar dentro de Rusia. La administración Biden está preocupada por las posibles repercusiones de una escalada del conflicto y considera que tal acción podría llevar a una confrontación directa con Rusia. Por algo todavía no lo han hecho, ¿no? Y además Alemania, por ejemplo, su posición ha sido cautelosa en permitir que Ucrania use el momento occidental para atacar objetivos rusos. Las autoridades alemanas han expresado su preocupación por las consecuencias que esto podría tener en la seguridad regional y la escalada del conflicto. Pues Francia también, ¿no? Aunque el presidente Emmanuel Macron ha sugerido que Ucrania debería poder neutralizar las bases desde donde se lanzan ataques contra su territorio, también ha matizado que no se debe permitir que se ataquen otros objetivos en Rusia o capacidades civiles, lo que indica una postura más moderada y cautelosa. Si a esto le sumamos también el día de hoy el pronunciamiento de Italia, quien ha declarado que no está dispuesta a enviar soldados a combatir en Ucrania ni a permitir que el armamento italiano proporcionado a Kiev se use fuera de sus fronteras. Pues digamos que esto entonces refleja una postura de precaución ante la posibilidad de una escalada militar. Por último, Canadá, quien ha mostrado también las preocupaciones sobre la escalada del conflicto y las implicaciones para la seguridad regional. Es decir, mientras que algunos países como el Reino Unido han mostrado más disposición para permitir ataques ucranianos dentro de Rusia, otros como Alemania, Francia e Italia son más cautelosos y prefieren evitar cualquier acción que pueda ser interpretada como una escalada directa del conflicto con Rusia. Pues así están las cosas, Mirelis, de verdad que así se está moviendo el tablero de la geopolítica mundial ante este conflicto. Sí, está muy movido. Yo quiero en este bloque traer a colación el análisis del politólogo turco Egin Oser, que pone y da un relieve a un escenario en el que varios actores internacionales tienen un interés estratégico en la prolongación del conflicto. Y es que a pesar de los diferentes objetivos por los cuales estos países desean que esta guerra continúe, Oser destaca particularmente a Gran Bretaña, a Francia e Israel, como países que según su evaluación prefieren que la guerra continúe. Por supuesto, como dije, cada uno persiguiendo sus propios fines. En el caso de Gran Bretaña, Oser señala que la postura se deriva, por supuesto, de un largo historial de antagonismo con Rusia. Este país ha mantenido un enfoque en la implementación de sanciones económicas que buscan aislar a Rusia del escenario internacional. Esta política no es solo pretender debilitar económicamente a Moscú, sino también mantener la presión sobre Rusia, favoreciendo un conflicto prolongado, porque, bueno, para Londres, prolongar la guerra es parte de una estrategia más amplia para impedir que Rusia refuerce su influencia geopolítica, económica en Europa y en el resto del mundo, dejando a Londres fuera del escenario internacional. Y esto fue un análisis del politólogo Oser por una declaración del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que subrayó esta dinámica. O sea, Erdogan, en una declaración, comentó que los actores internacionales no estaban interesados en un acuerdo pacífico para resolver la crisis en Ucrania. Y esto lo dijo en 2022 en las negociaciones que se llevaron a cabo en Estambul, aunque no mencionó específicamente a esos países en ese momento, bueno, fue evidente que ciertas potencias globales comenzaron a ver ventajas en la continuación del conflicto, pero lo que ha pasado en estos últimos días y las acciones que ha tomado Gran Bretaña, por ejemplo, que ya abiertamente dijo que ellos continuaban apoyando a Ucrania y estaban a favor del ataque
con armas de largo alcance y que además no iban a flexibilizar sanciones a Rusia, bueno, en esta teoría del politólogo turco tiene sentido. Y por eso lo traje a colación. Además, Francia. Francia ha sido un poco más moderado, Macron, comparando los discursos y las intervenciones de estas últimas semanas a las de hace un mes, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, Francia continúa intentando que este conflicto llegue a otros niveles. Y este reciente cambio o reciente bajada de tono de Macron tiene que ver más con políticas internas, con la pérdida de popularidad, con toda la fractura interna y por todo lo que está pasando su gobierno actual y la mala gestión que ha llevado en Francia, que lo ha obligado, literalmente lo ha obligado a tener que bajar de tono el tema con Rusia. Y en cuanto a Israel, pues sus intereses también estarían orientados hacia el mantenimiento de la guerra. Por las razones que si bien se conoce la logística de mantener a Rusia como un actor en el conflicto, lo debilita. Lo debilita. Y hay ciertos analistas que aseguran que el gobierno de Israel tiene mucho cuidado con el tema con Rusia. Es decir, sabe que Rusia podría apoyar a Irán, por ejemplo, para, digamos, acabar con ese genocidio que tiene Israel en Palestina. Entonces, Israel también le interesa que Rusia esté por allá muy distraído atendiendo su conflicto con Ucrania y no voltee a ver a Medio Oriente. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, yo quisiera traer a colación también unas declaraciones de la congresista Green de los Estados Unidos, que asegura que los estadounidenses no tienen con qué comprar alimentos debido a Ucrania. Y esto lo digo porque a pesar de que la OTAN está buscando una manera de continuar con el conflicto, a pesar que la OTAN está buscando una estrategia militar que pueda golpear a Rusia, por el otro lado, Estados Unidos tiene sus propios problemas internos, además de las elecciones, además de las posiciones encontradas entre los dos candidatos, entre Kamala y Donald Trump. Y bueno, esta congresista decidió romper el silencio. Ella es miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estoy hablando de Marjorie Taylor Greene, y ella expresó su descontento con el nuevo programa de asistencia a Ucrania que Biden está imponiendo. En su página de red social X afirmó que Joe Biden y Kamala Harris dan prioridad a los intereses de Ucrania sobre los intereses estadounidenses. Y se pregunta a ella, ¿cómo se puede dar más de 6.000 millones de dólares a Ucrania cuando mucha gente en el país no puede comprar alimentos? Y reprochó a las autoridades por dar esta gran cantidad de dinero a Zelensky. Greene enfatizó que tales acciones y decisiones son inaceptables. Según los últimos datos, el importe de la ayuda a Ucrania puede superar los 8.000 millones de dólares. La administración Biden está negociando activamente con el Congreso la aprobación definitiva de 5.600 millones de dólares para Zelensky. Recuerden
que Biden tiene la opción de darle este dinero a Zelensky antes de octubre. Antes de octubre, porque ya se vence el tema fiscal. Y entonces, después de octubre, no va a poder seguir enviando ayuda a Kiev. Es decir, la última ayuda militar que Biden le va a dar como presidente a Zelensky es en esta oportunidad. Si pasa de esto, no va a poder enviarle ayuda a Zelensky y tendría que hacerlo al nuevo presidente en ejercicio. Entonces, bueno, así están las cosas, amigos de Prensa Alternativa. Lo que sí estamos viendo, y sigo insistiendo, desesperación en la OTAN, Estados Unidos con sus propios problemas, un Trump que dice que no quiere más guerra, una Kamala que insiste en que se debe prolongar el conflicto, y muchos líderes de la OTAN, lo dijo Virginia, están reculando, están volteando para otro lado porque no quieren seguir perdiendo con este señor Zelensky. Virginia, gracias por estar con nosotros. Así es, Miriam, es un gusto haber compartido contigo el día de hoy y esperemos llevarles día a día todos los acontecimientos que se están suscitando actualmente. Ustedes, amigos de Prensa Alternativa, gracias por estar siempre apoyándonos. Los leemos en los comentarios, la invitación para que se suscriban a nuestro canal y será hasta una próxima oportunidad.